Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. En septiembre del año pasado, el gobierno de Honduras firmó con organismos internacionales un convenio por $254 millones para combatir la pobreza y reducir los niveles de desnutrición en un 20% en el corredor seco, una de las regiones más pobres del país. El objetivo del compromiso es sacar de la pobreza a más de 50,000 familias afectadas por la sequía en 13 de los 18 departamentos del país, reducir la desnutrición en un 20% y generar miles de empleos. Por esas fechas, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, señaló la necesidad de delinear mejores esquemas y la forma de ser más efectivos. Reportes del gasto público de la Estrategia de Reducción de la Pobreza entre los años 2010 y 2018 destacan una inversión de 337.179.728 lempiras. Para el año anterior, 62% de hogares, más de 1.306.000 hogares compartían esa condición de pobreza en todo el país. Asimismo, en 2010, 779.675 trabajadores recibían menos del salario. 8 años después, esa situación abarcaba a 1.359.357 empleados por debajo del salario mínimo. Conforme al Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el año 2010, el 66% de la población hondureña vivía en condiciones de pobreza y 924.688 personas en situación del subempleo, cifra que el año 2018 alcanzaba a 2.570.068 personas. En ese año, el 67% sobrevivían en condiciones de pobreza, equivalentes a 5.974.410 personas, de un universo de 8.902.068 habitantes con que cuenta el país. Un flagelo que cierne sobre el 60% de hogares, relativo a algo más de 1.732.000 viviendas y a 1.732.600 ciudadanos. Un análisis del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras dice que dividir la cantidad de hogares favorecidos con el subsidio apuntado y el número de hogares en condiciones de pobreza solo representaría el 2% de disminución y no más de 12 puntos porcentuales, como establece el BID. A finales del año 2017, la cantidad de personas en situación de pobreza en Honduras ascendía al 68% de la población y de eso, el 40% viven en extrema pobreza, subrayó Julio Rivera, economista del FOSDE. No obstante, aun y cuando se cumplan estimaciones de crecimiento económico de un 3.8 y 4.2%, son suficientes para provocar un giro en la reducción de la pobreza, manifestó Alisa Chaker, representante de Naciones Unidas, que dejó clara la necesidad de aplicar programas que resuelvan este problema a largo plazo. El dossier del BID asegura que el programa Bono Vida Mejor logró bajar la pobreza en el país en 12.2 puntos porcentuales, basados en resultados en temas de pobreza multidimensional, educación, salud y nutrición, entre otros. El estudio se realizó en un lapso de 14 meses en los que beneficiarios del Bono Vida Mejor reciben 4 pagos en el esquema de transferencias monetarias condicionadas que obliga a participar y llevar a los hijos a cumplir programas de salud, estudio, nutrición y más. La lucha no es contra la pobreza, es contra un sistema político y económico que genera pobreza, el sistema antidemocrático que existe, el sistema anticapitalista que tenemos, porque es mercantilista y no permite que esta situación mejore. Si no cambiamos el sistema político y económico, seguiremos en esto los próximos 192 años, acotó el economista Carlos Urbizo. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Recuerden, nos puede sintonizar también por la radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central del país, 90.3 en Choluteca, en Tela, La Ceiba y el litoral atlántico. Nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 105.5. Esto es La Entrevista. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo juntos.
Bien, ya Fernando Arteaga nos da los detalles, la situación de la pobreza en Honduras. ¿Cuál es la realidad de la situación de la pobreza? Está conmigo la expresidenta del Colegio de Economistas, la licenciada Eliana Castillo. Bienvenida. Buenos días. Gracias por estar aquí. Don Julio Raudales, vicerrector de la Universidad Nacional y expresidente también del Colegio de Economistas. Bienvenido, don Julio. Muy buenos días, Raúl. Un gusto estar acá en Canal 11 nuevamente. Gracias. También está Miguel Zúñiga, que es viceministro de CEDIS. Bienvenido. Gracias Raúl, un gusto estar acá. Bien, pues hoy vamos a hablar qué tan pobres somos y qué cifras son correctas y qué cifras no son correctas. ¿Cuál es la cifra de número de pobres y de pobres en extrema condición actualmente en el país? ¿Qué manejan ustedes, licenciada? Sí, buenos días. Las cifras que manejamos son las cifras oficiales, ¿verdad? Publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, que se viene manejando en un nivel de pobres de alrededor de 65%, que de 9 millones representa que son 6 millones los que viven en pobreza, y de esos 6 millones, 40% están en pobreza extrema. O sea que de esos son alrededor de 2.500.000 ciudadanos los que viven en pobreza extrema. Explíquenos algo para que la gente entienda. ¿Qué significa ser pobre en Honduras? Ser pobre en Honduras son aquellas personas que no tienen las necesidades mínimas de ingresos para suplir sus necesidades básicas, como ser educación, salud, alimentación, vivienda. Esos son los que son los pobres. Y los pobres extremos son aquellos que realmente no tienen nada, apenas viven con alrededor de $2, el equivalente a $2 al día, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos y por lo tanto hay tantos compatriotas que no pueden tener acceso a estos niveles de salud y educación que son prioridades para que un país se desarrolle y logre un progreso económico. ¿Y en extrema pobreza? Sí, la extrema pobreza están ahí alrededor de 2.500.000. Esta gente no tiene nada, ni siquiera tienen acceso a educación, son los más limitados porque recordemos que $2 o alrededor de 40 lempiras o 45 lempiras al día no alcanza para nada, recordando de que solo en transporte, salud, comida, realmente no tienen nada para suplir ni siquiera sus necesidades básicas. Julio. Bueno, mira, Raúl, este tema de la medición de la pobreza tiene muchísimas aristas, ¿no? Como bien decía la licenciada Liliana Castillo, los datos oficiales de Honduras, es decir, los expedidos por el Instituto Nacional de Estadística, establecen que de acuerdo a la medición por ingreso, es decir, un pobre se le va o a una persona en Honduras o a un hogar en Honduras se le va a definir su estatus social dependiendo de cuál es su ingreso, cuáles son los ingresos de los que es capaz de obtener el jefe de familia o las personas que trabajan en ese hogar. Entonces, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples del INE, cuando en un hogar las personas que trabajan no tienen un ingreso suficiente como para cubrir los 3 elementos de las necesidades básicas, que son, en este caso, Raúl, la vivienda, el vestuario y los alimentos, entonces se dice que ese hogar es pobre. ¿Cómo se mide esto? Bueno, en la encuesta de hogares se establece el valor de una canasta que contiene estos 3 elementos. ¿Cuánto vale la vivienda? Una vivienda promedio para un hogar de 5 personas, por ejemplo. ¿Cuánto vale el vestuario para este hogar de 5 personas? ¿Y cuánto es lo que se tiene que pagar por alimentos? Y si se valora el total de estos bienes, ¿no? En este caso anda más o menos en unos 12.000 lempiras al mes. Y si
el hogar o las personas que trabajan en ese hogar no tienen el ingreso suficiente para llegar a esos 12.000 lempiras, entonces se dice que ese hogar es pobre. Entonces, esto es lo que cuenta el 60 y más o menos el 60%, de acuerdo a la última encuesta de hogares, o sea, la del 2018, esto es lo que suman 60%, es decir, más o menos de cada 100 hogares, 60 no tienen ese ingreso suficiente, no ajustan esos 12.000 lempiras para poder comprar estos 3 bienes que son, repito, los básicos. Y como bien decía también la licenciada Liliana Castillo, por debajo de eso está el valor solo de la canasta de alimentos, tanto en el sector rural como en el sector urbano. Si el valor de los alimentos, que más o menos anda por unos 5.000 y tantos lempiras, ¿verdad?, por cada uno de los hogares. Si el hogar, las personas que trabajan en el hogar no ajustan esos 5.000 y tantos lempiras, entonces se dice que el hogar está en pobreza extrema. En el caso de Honduras, esto es más o menos un 38-40% de acuerdo a lo que estableció los datos de la encuesta de hogares. Esta es la forma tradicional en la que se ha medido la pobreza en el país y es la forma también más proyectada en los medios de comunicación, porque son los datos del Instituto Nacional de Estadística. Tengo que decir también que en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, en un esfuerzo conjunto con varias instituciones públicas y la Universidad de Oxford, creo que fue de Inglaterra, hicieron una medición alternativa que se llama medición multidimensional de la pobreza, en donde van algunos otros elementos, como por ejemplo la calidad de la educación, los servicios de salud, el tipo de vivienda en el que la persona vive y algunos otros componentes de que pueden definir la situación social de un hogar. Y en este caso, los datos nos revelan que hay más o menos una coherencia, por lo menos en la tendencia con respecto a lo que mide la encuesta de hogares. Es decir, Honduras es un país que tiene definitivamente un problema fuerte y profundo de pobreza, ¿no? Y evidentemente es algo sobre lo que hay que trabajar. Creo que la ventaja que tiene esta encuesta que levantó la Universidad de Oxford con el gobierno de Honduras, que mide la pobreza de forma multidimensional, tiene la ventaja de que le provee a los hacedores de políticas algunos elementos que le van a permitir definir cuáles son los temas que más están afectando la situación social de los hogares en el país, sobre todo en el sector rural, para que se puedan tomar las medidas adecuadas y así reducir la pobreza de manera más fácil y más rápida, ¿no? El viceministro de CEDIS, Miguel Zúñiga, ¿qué piensa de esto? Ya voy a presentar a mis 2 invitados que están también ya en el estudio. Gracias, Raúl. A sus invitados también, a Eliana, a Raúl. Mire, yo solo voy a poner fácil. En Honduras existen 2 mediciones. Como efectivamente decía Raúl, está la medición por ingreso. Y la medición por ingreso, si usted tiene ingreso, no es pobre, pero si no tiene, sí es pobre, ¿verdad? Y después ahí lo que Raúl muy bien mencionaba, que dependiendo si la gente logra o alcanza el nivel de ingreso necesario para cubrir sus necesidades, pues lo categorizamos si es pobre o pobre extremo. Pero en el 2015, Honduras tiene una segunda medición, que es el índice de pobreza multidimensional, que se construye con la Universidad de Oxford. Aquí nos dan otros elementos importantes para dimensionar los temas de la pobreza. Y en esa nueva medición tenemos 5 mediciones, como efectivamente decía Raúl, y es que en esas dimensiones tenemos el acceso a educación, acceso a salud, acceso a calidad de vida, y nos da algunos elementos importantes para ver cuáles son los problemas muy puntuales donde las familias les podemos atender y mejorar su calidad de vida.
Entonces, ahí están las dos mediciones, son las que estamos nosotros trabajando y que nosotros pues hoy nos gustaría explicar un poco de qué se trata y qué ha hecho el gobierno para que poder mejorar la calidad de vida de los hondureños y las hondureñas. Sí, ¿el gobierno coincide con los datos de ellos? Sí, coincide, es una medición del INE y efectivamente estamos hablando de un 68%, de ese 68% entre un 38 y 40% pobres extremos, y el mandato que nosotros tenemos en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social es atender a los pobres extremos y cómo mejoramos la calidad de vida de ellos, que es lo que podríamos explicar el día de hoy. También está ya la también subsecretaria de SEBI, Doris Mendoza. Bienvenida. Muy buenos días, Raúl, gracias. Saludo a mi querido profesor, exprofesor Julio Raudales, Liliana, mis compañeros de foro. Es importante también mencionar que la Secretaría de Desarrollo Social desde hace algún tiempo pues tenemos el mandato de poder atender con dignidad y justicia social a las causas multidimensionales, y es por eso que de pasar de medir de ingresos, el Estado de Honduras también ha tenido la decisión de poder medir cuáles son también los otros multifactores que nos hace a un hondureño de tierra adentro o de aquí mismo, de nuestros alrededores, poder llegar a ese estadio de pobreza. Y es precisamente cuando cruzamos la línea de ingresos para poder estudiar un poco más a fondo cómo poder atender desde un punto de vista de integralidad la pobreza en Honduras. Y es así como desde que se empezó a escribir Plan de Nación, se recuerda cuando empezamos a hacer indicadores, y empezamos a ver qué otros instrumentos también nos permiten ir avanzando en ese tema de integralidad, y es así como comenzamos a escribir una política de protección social. Luego comenzamos a tener un registro que nos permita llegar de manera más efectiva a través de un sistema de focalización, cómo llegar a atender las familias pobres en Honduras. Y luego con esta medición que ya explicó el viceministro Zúñiga de índice de pobreza multidimensional, nos permite entonces atacar las causas causales de la pobreza desde un punto responsable, integral, tomando en cuenta que poder atender una familia no solamente es también darle ingresos, sino darle dignidad y condiciones de vida favorables para poder tener una Honduras en desarrollo. Bien, también está con nosotros el director de Crédito Solidario, don Carlos Gunter Laínez. ¿Qué hace Crédito Solidario para luchar contra todo esto de la pobreza? Sí, placer. Desde nosotros participamos dentro de una estrategia de inclusión financiera. Es una mesa que está incorporada, es una estrategia del presidente vinculada a fortalecer y a generar los ingresos, por ejemplo, en el tema del autoempleo, el tema del fortalecimiento de la economía informal. Recientemente, el 28 de noviembre, se lanzó la nueva ley de fortalecimiento a los microempresarios, con el objetivo precisamente por parte de lo que afecta en el tema de la reducción a la pobreza, es la economía informal o el subempleo. Entonces, ¿cómo fortalecemos nosotros desde esta estrategia inclusiva de acceso al financiamiento, generamiento de oportunidades para emprendimiento, que se puedan trabajar, mejorar los ingresos a la familia, mejorar los emprendimientos de autosubsistencia, que estos puedan tener oportunidades de crecimiento, los microempresarios que ya existen y que están en un segmento de la informalidad, llevarlos en un proceso de formalidad rápida, oportuna, con recursos que les permita salir precisamente de ese subempleo a todo el staff de colaboradores con que ellos trabajan. ¿Qué es la línea de pobreza social? Licenciada Liliana. Bueno, es más o menos lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Son personas que caen en ese nivel de no poder ni siquiera suplir sus condiciones básicas. ¿Y cómo hace esta gente para vivir? Bueno, el problema es ese, ¿verdad? Que los diferentes gobiernos han implementado algunas medidas de política para ayudarles a subsistir. El problema es que lo que se ha generado en el país es, la mayoría es empleo precario, que llamamos nosotros, que no reúne, digamos, las condiciones que debe de tener un empleo digno, como tener un salario mínimo, tener la seguridad social y tener también acceso a todos los beneficios laborales que debe de tener todo trabajador.
Entonces, lo que se ha optado es por darles estas transferencias condicionadas, como mencionaban los compañeros de la Secretaría de Desarrollo Social, referentes a darles algún tipo de apoyo económico, pero el asunto es que para que esta gente salga de la pobreza, lo que se necesita es generar fuentes de empleo, generar, digamos, condiciones, que ellos puedan generar algún tipo de emprendedurismo y que ellos vayan saliendo por sí mismos. Porque el asunto es que desde hace, creo que como 3 gobiernos hacia acá, lo que este apoyo se hace básicamente a través de préstamos con organismos internacionales, que esto no es sostenible en el mediano y largo plazo. Son medidas solo para solucionar los problemas prácticamente en el corto plazo, y el país sigue endeudándose a tal grado que en los últimos 5 o 6 años ya estamos alcanzando ya nos vamos acercando al 48, 49% del Producto Interno Bruto. Entonces son situaciones que presionan la parte fiscal y es donde no alcanzan los recursos del presupuesto para suplir las necesidades sociales de todos los hondureños que tengan que ver con salud, educación, crear infraestructura para mejorar al final el comercio de los productos que se producen aquí en Honduras. Raúl, ¿sí? Para hablar un poquito, o sea, la visión y la estrategia, por lo menos seguida de parte del presidente, desde la inclusión financiera y el fortalecimiento de las pymes, con lo que estaba diciendo, es precisamente eso. Estamos, por ejemplo, trabajando con lo que es las transferencias monetarias condicionadas. Lleva un proyecto a la par de graduación. Estas personas que están siendo y que están recibiendo esa transferencia monetaria condicionada, hoy están trabajándoles precisamente un esquema de fortalecimiento para que tengan competencias de emprendimiento, bien como lo decía ella. Porque no solo pasa por tener los 8 años que se les ha dado un estipendio, que con eso han logrado tener sus hijos en la escuela, sino que también las estamos llevando ahora en un punto de que ellas puedan emprender, que puedan iniciar, que se puedan asociar. La estrategia, y si usted la vamos viendo, solo en lo que llevamos de estos 4 años, por lo menos de lo que va a la inclusión de toda la estrategia de abordaje, ya estamos hablando de más de 100.000 microempresarios atendidos bajo este esquema. Estamos hablando de más de 1.200, 1.300 millones de lempiras desembolsados precisamente hacia ese segmento de la población. Y si bien es cierto, dentro de las informes que nos dan personas que están en situación de subempleo, hablamos de ya de 2.500.000, sí es bien cierto que están en ese nivel de subempleo, pero es precisamente el abordaje que se le debe dar en fortalecerlas, en crear, en las condiciones que se están dando en este momento de formalización, de acceso a recursos, del tema de potencialidad en los mercados, porque en la medida que estos tengan oportunidades de generar sus propios ingresos, realmente van a tener oportunidad de salir a la pobreza, y no desde el abordaje del asistencialismo que tal vez gobiernos anteriores así se estaba manejando. Hoy la visión es de que ellos puedan superarse por sí mismos y que puedan salir adelante con sus propios esfuerzos, y como gobierno poniendo las condiciones y los recursos que le permitan. Si bien es cierto, variables que afectan para reducir la pobreza, tiene que ver con el tema de la educación, el tema del acceso a la salud, también el tema de vivienda, son elementos que también van complementarios a toda esta estrategia integral, como lo decían los viceministros, que van vinculados a generarles mejores condiciones de vida a las personas. Creo que el abordaje en este momento ha sido integral. A esto se asuma también lo que ha sido la estrategia de seguridad del presidente. Si bien es cierto, yo incluso estuve aquí en su foro 2 o 3 años atrás y hablábamos precisamente de la muerte de microempresas, o sea, cuántas microempresas estaban muriendo, pero ¿por qué morían? Morían por el tema de la inseguridad, morían por el gran problema de la extorsión. Hoy en día estamos hablando de cuántas microempresas se fortalecen, estamos hablando que solo en lo que va de estos 2 años tenemos más de 80.000 emprendimientos fortalecidos en todo el territorio nacional, sumándose cámaras de comercio, sumándose el sector social de la economía, sumando también aquí la Asociación de Pequeños Industriales de Honduras. Entonces hay una estrategia de abordaje integral entre la sociedad civil,
gobierno y complementando lo que son las diferentes políticas del presidente en materia de seguridad, en materia social y en materia de generación de oportunidades para fortalecer precisamente el dinamismo de la economía. Salir de la pobreza, si bien es cierto, tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con las condiciones de vivienda, también tiene que ver con el tema de seguridad y con el clima de inversión que se está dando. Yo creo que un ejemplo que podemos ver aquí en Tegucigalpa es precisamente esta gran cantidad de proyectos urbanísticos, torres, y esto genera empleo en el territorio. Esto permite también que las personas tengan una oportunidad de asegurar su empleo y sus ingresos en la familia. Es parte de la contribución en la reducción y en la estrategia de reducción a la pobreza. Julio, hay que aprovechar que están los dos viceministros hoy acá y también don Carlos Gunter, que es director de Crédito Solidario, para ver la posición del gobierno y la posición de lo que ustedes hablan. Sí, mira, yo creo que, a ver, el gran problema que hemos tenido en el país desde que se empezó a abordar esta temática con seriedad, que fue a finales del gobierno del presidente Carlos Flores en el 99, 2000, cuando el país prácticamente fue el momento en que se tomó conciencia de que este era un país pobre, recuerdo, hace ya 20 años, porque fue cuando justamente los directores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, unidos en un programa mundial, en un proceso mundial, a propósito de que se iba a terminar el siglo XX, se instauró en el mundo un procedimiento para condonarles la deuda externa a los países más pobres del mundo, ¿no? A esta estrategia entraron 27 países, la mayoría africanos, pero de Latinoamérica entraron Nicaragua, Honduras, Guyana y Bolivia, ¿no?, que eran los países más pobres en aquel momento, y cuya deuda el pago de la deuda externa les estaba representando aproximadamente un 65% del presupuesto nacional. Yo creo que después de que comenzó todo este esfuerzo a nivel mundial por reducir la pobreza, que también recuerdo que Naciones Unidas inició un proceso fuerte allá que se llamaba los objetivos del milenio, ¿no? En donde la meta fundamental era reducir a la mitad la cantidad de familias que estuvieran en pobreza para el año 2015. Una cuestión bien interesante es que a pesar del esfuerzo que se hizo acá en el país por parte de las autoridades, tanto en el gobierno de Flores, como digo, como en el gobierno de Maduro, luego en el gobierno de Mel Zelaya y por último en el gobierno de Pepe Lobo, al año 2015 Honduras no logró la meta. Fue de los pocos países, una gran cantidad de países, sobre todo en África, como Botswana, como Angola, lograron cumplir esta meta de reducir a la mitad de la cantidad de pobres en sus países. Sin embargo, Honduras no lo logró. Honduras no pudo conseguir las metas del milenio, casi ninguna. Creo que el único indicador que sí mejoró Honduras de todos, que eran 18 los indicadores, fue el de mejores sistemas de agua potable y saneamiento. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿De qué año me estás hablando? Te estoy hablando de un interín de 15 años, del año 2000 al año 2015. La meta era reducir la cantidad de pobres a la mitad y no se logró. Repito, una buena cantidad de países en África lo lograron, pero Honduras no pudo. Bolivia, por cierto, aquí en Latinoamérica lo logró también, cumplió con sus metas del milenio. Nicaragua no, y Honduras tampoco. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y yo diría que hay un problema del abordaje, ¿no? Y eso lo digo en general. El problema de la pobreza en Honduras es un problema estructural y tiene que abordarse de forma estructural. Ahí hay, por ejemplo, algunos elementos ligados a los temas macroeconómicos. Cuando nosotros hablamos aquí de macroeconomía, y aquí Liliana, que tiene mucha experiencia en esto, me puede avalar, generalmente hablamos de que se redujo el déficit fiscal, de que la inflación en el país es baja, de que y en general de que las condiciones de crecimiento económico en el país están por encima del promedio de Latinoamérica, y todo eso es cierto. En Honduras, por ejemplo, en los años 90, Raúl, la inflación en promedio por año andaba más o menos entre el 15 y el 20%. Esa inflación ahora apenas es del 4%. Es decir, se ha hecho un buen esfuerzo y se ha bajado.
En el caso de las tasas de crecimiento del país, o sea, el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿verdad? En Honduras siempre ha estado más o menos en un promedio de 3.5%. Esto es más o menos el promedio del crecimiento de Latinoamérica. En el caso de el déficit fiscal, hemos tenido situaciones diversas. Ha habido veces en que el déficit es muy elevado, el 5%, el 7%, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno y que se tiene que cubrir con deuda, ¿verdad? Y ha habido otras veces, en los últimos años, por ejemplo, ha estado bastante bajo. Pero ¿cuál ha sido el problema? Mira, a mí me tocó participar en un estudio muy serio y muy importante que se llevó a cabo hace algunos años por parte de bueno, lo pagó Naciones Unidas, y era tratar de explicar por qué los hondureños, por qué hay tanta pobreza en Honduras, sobre todo en el sector rural. Y esto lo hicimos, recuerdo, con el Instituto de Pesquisa Económica de Brasil, con el IPEA, el Instituto de Investigaciones Económicas de Brasil. Y recuerdo que en los resultados del estudio lo que aparece es que el problema en Honduras es que los ingresos de la gente son muy bajos en general. Así que de nada sirve que tengamos una inflación baja si igual a la gente no le alcanza su ingreso para comprar. Aunque los precios no crecen tanto, a la mayoría de la gente, sobre todo en el sector rural en Honduras, no le alcanza el dinero para comprar. ¿Por qué? ¿Y los programas del gobierno no han servido de nada entonces? Solo voy caminando hacia ahí. ¿Por qué? Fundamentalmente, mira, fundamentalmente porque los puestos de trabajo en Honduras son de muy mala calidad y se han venido deteriorando. Lo que genera realmente bienestar en la gente es que la gente trabaje. Si la gente trabaja, está bien. Si la gente no trabaja, no está bien. Ni siquiera anímicamente, ¿verdad? Entonces, el problema se da en que la calidad de esos puestos de trabajo es muy mala. Es muy mala y por eso la gente no puede trabajar. Ya lo mencionaba, creo que Liliana, de que la mayoría, y este indicador se ha deteriorado mucho, de la gente acá en el país tiene condiciones precarias de empleo, ¿verdad? No tiene un trabajo, no goza de un salario, sino que simplemente va a buscarse la vida a la calle, como sea. Un minuto, viceministra. Sí, partiendo de la premisa de las causas estructurales de la pobreza, veamos de dónde venimos y cómo hemos ido avanzando también como país. Lógicamente, sabiendo que muchos gobiernos hemos postergado el tema de atención a la pobreza desde un punto de vista de integralidad y no solamente desde el punto de vista de ingresos. En muchos gobiernos en intentos de poder abordar con una u otra idea, pero sin articulación, con una intervención desordenada, hasta que hemos venido avanzando con ciertos instrumentos que nos permitan ir avanzando en esta integralidad de acciones que nos permite ver la pobreza multidimensionalmente, porque las causas son multidimensiones. Y como usted mismo apunta, las causas estructurales son salud, educación, no tener condiciones dignas de vivienda, pero el tema de transferencias monetarias condicionadas que me voy a referir, no se trata de dar un estipendio a una familia sin una condición, sino se trata de buscar generar mejor capital humano en los hondureños a través de la educación y precisamente salud. La inversión que hace el Estado de Honduras en poder generar mejores condiciones para los hondureños que menos tienen, le hacemos el esfuerzo de todos los hondureños a través del pago de nuestros impuestos. Si bien es cierto, tenemos apoyos presupuestarios adicionales que son provenientes de algunas donaciones o préstamos, pero el Estado de Honduras hace un sobreesfuerzo. Y en esta dimensionalidad o multidimensionalidad e integralidad de acciones está el tema de apostarle a la primera infancia, está el tema de apostarle a menos embarazo adolescente que nos genera otro círculo de pobreza, está el tema de inclusión de los pueblos afrohondureños que han sido postergados por muchos periodos y está el tema también de generar mejores condiciones de emprendedurismo o ingresos propios para ir avanzando en el tema. O sea, el tema de pobreza no podemos verlo solamente por ingresos, tenemos que verlos también, como lo explicaba Julio, por el tema estructural que nos lleva a una familia hondureña a ser pobre. Si no tenemos educación y salud difícilmente y generación de ingresos, difícilmente podemos ir avanzando en este tema. Y es precisamente, como decía Raúl, ¿qué hacen los programas de gobierno? Es apuntarle a familias que necesitan en un momento dado una condición de vida digna para que nosotros mismos podamos ir avanzando en estos estadios de pobreza.
Que tenemos desafíos importantes, los reconocemos como Estado de Honduras, pero los desafíos son igual precisamente por esa dispersión de acciones que hubieron por muchos años y que hoy estamos intentando poder tener un raciocinio de cómo poder ir avanzando desde un punto de vista de integralidad para poder generar mejores impactos y mayores avances en los hondureños que hoy están esperando que lleguemos de una manera más directa y poder irlos sacando poco a poco de la pobreza. Yo quisiera... Dale. Raúl, yo quiero explicar un poco qué es lo que ha pasado los últimos años en Honduras. Desde el gobierno del presidente Lobo, presidente Hernández, se han venido poniendo las bases de cómo atendemos la pobreza en el país. Y Julio bien lo decía, siempre hemos dicho que es un problema estructural la pobreza, pero siempre lo dijimos, pero nunca lo atendimos como tal. Y le quiero explicar algo en referencia a lo que Julio decía. Hasta el 2015 existió lo que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM. Del 2016 al 2030 están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por ODS. Le explico esto porque cuando nosotros empezamos, desde el presidente Porfirio Lobo Sosa hasta el presidente Hernández, en Honduras, nadie había hecho un esfuerzo por entender la pobreza de este país. Julio lo decía. Nos dimos cuenta que Honduras era un país muy pobre. Sí, nos dimos cuenta. Pero nadie había tenido una propuesta de cómo atendíamos a los pobres. Y le voy a explicar un poco desde el gobierno del presidente Lobo. Cuando el presidente Lobo sienta algunas bases, como por ejemplo, como lo decía la viceministra Doris, de la atención a través del bono 10.000, que ahora se llama Bono Vida Mejor, empezamos nosotros a atender algunos problemas de los pobres en Honduras. Con el presidente Hernández se crea lo que es la plataforma Vida Mejor. La plataforma Vida Mejor empieza a dar soluciones concretas y es lo que usted preguntaba, bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Es allí donde nosotros nos damos cuenta. Y nosotros cada vez que nos paramos en un foro internacional lo decimos y se lo explicamos incluso al sistema de Naciones Unidas, que por muchos años se hablaba de reducir pobreza, se hablaba de los pobres, pero no los teníamos identificados, no sabíamos dónde estaban. Hoy por hoy, Honduras a través del Centro Nacional del Sector Social llamado CENIS, a través de la aplicación de una encuesta socioeconómica, podemos identificar dónde están, cómo los podemos atender y específicamente cuál es el problema que ellos tienen para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. Desde, como le mencionaba, desde el gobierno del presidente Lobo se han sentado las bases, pero cuando nosotros empezamos a hacer estas transferencias sociales a los hogares nos dimos cuenta de varias cosas. Número uno, que solamente la transferencia de programas sociales no eran suficientes. La gente no estaba haciendo buen uso. Y usted preguntará, ¿por qué? Ya se lo explico. Y lo segundo que nos encontramos, cuando usted hace su nota introductoria, que el 20% de los hogares del corredor seco sufren un problema que nosotros le llamamos trampa de la pobreza. Y nosotros cuando empezamos a atender estos hogares nos dimos cuenta de dos trampas de la pobreza, que esto dificultan que los hogares puedan mejorar en su condición de vida, que son la desnutrición crónica infantil, que hoy sí tenemos una atención clara ante este problema, y otro problema muy delicado para los hondureños, que 4 de cada 10 adolescentes se nos estaban embarazando, y era otra trampa, el tema de embarazo en adolescentes. Entonces nos estamos dando cuenta que todos estos factores inciden directamente en la condición de vida de las familias. Es así que a través de la plataforma Vida Mejor, en el 2014, creada por el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, nosotros ya tenemos 3 cosas. La identificación de los hogares más vulnerables, los hogares pobres en Honduras. Segundo, la atención directa a estos hogares. Y tercero, nosotros hoy le podemos reportar al mundo entero y a los hondureños cómo estos hogares han ido mejorando. Pero si usted me hace la pregunta directa, ¿cuántos hogares hemos sacado de la pobreza? Yo le diría, ni uno. Sí hemos mejorado las condiciones de vida de estos hogares, porque nos dimos cuenta que la profundidad de la pobreza de estos hogares era mucha.
¿Y qué hemos hecho en estos 5 años? Atendiendo, subsanando las carencias de estos hogares y dándole accesos. Julio bien lo mencionaba. En los últimos 15 años Honduras ha mejorado con un tema que va directo al tema de condición de vida de los hogares, que es la calidad de agua o el acceso al agua potable, ¿verdad? Entonces yo le dejo allí parte de lo que se ha construido y nosotros hoy ya estamos listos como Estado para darle seguimiento a los primeros 100,000 hogares en el 2019 y vamos a ir aumentando, pero bajo una atención integral, como bien lo mencionaba la vice Doris. Hoy es 6 de marzo del 2019. En un momento ellos me van a decir qué van a hacer, qué tienen previsto para estos años con el presidente Hernández. Y los expresidentes de economistas aquí van a tocar sus puntos de vista también. La licenciada Liliana Castillo, ¿qué piensa de lo que ha expresado los viceministros de SEDI, Doris Mendoza, Miguel Zúñiga y don Carlos Gunter Laínez, que es el director de Crédito Solidario? Sí, los temas de ver cómo se reduce la cuestión de la pobreza, se han venido haciendo esfuerzos desde hace muchos años, ¿verdad? Como lo decía Julio, desde el expresidente Flores hasta la fecha, ¿verdad? No hay que desconocer todos los esfuerzos que se han hecho y me llama la atención de que se diga que no se conoce exactamente dónde están los pobres, y los pobres están diseminados en todo Honduras y sobre todo en el interior del país. Yo soy del interior del país y ahí se ve más de cerca cómo es la pobreza en nuestros lugares de origen, ¿verdad? Donde andan los niños todos desnutridos, donde no tienen que comer, donde cada madre tiene 3 o 4 hijos y no sabe cómo alimentarlos, no sabe cómo darles vivienda. Entonces, es sorprendente que también yo he escuchado expresiones en otros ámbitos donde también colegas a veces manifiestan. Yo no sabía que existían tantos pobres en Honduras. Entonces, ahí es donde se sorprende uno, tal vez es que vienen de otros niveles sociales, ¿verdad? De que no han lidiado con tener gente de muy escasos recursos de cerca. Hay que tomar conciencia social en ese aspecto y ver cómo se reduce esto. Vamos a explicar las causas estructurales de la pobreza. Yo sí quisiera interrumpirle un momentito, se decía, cómo Raúl, se han ido dando situaciones estructurales y que solo permítame un momento para aclarar el tema de identificación, por favor, porque voy a explicar la parte macroeconómica, ¿verdad? Ya la parte micro ya la explicaron muy bien ustedes. No, pero es que queremos aclarar el tema de la identificación de los pobres en Honduras. Hemos ido viendo, después le voy al espacio, okay. Disculpe. En la parte de la economía hemos visto de que ha habido un cambio en la parte de los sectores en los que, digamos, en el Banco Central se calcula, y yo toda mi carrera laboral la desarrollé ahí, el índice mensual de actividad económica. El índice mensual de actividad económica mide qué actividades son las que tienen más ponderación dentro del Producto Interno Bruto. En esto se ha venido viendo un cambio gradual con los años. Antes, digamos, los sectores de construcción, sectores de agricultura, sector comercio, tenían bastante peso dentro del Producto Interno Bruto. Y son sectores que generan bastante empleo, construcción, agricultura, la parte de comercio. Sin embargo, en los últimos años, ¿qué es lo que hemos venido viendo? Esta cuestión ha ido cambiando. Por ejemplo, comparando 2017 con 2018, ¿cuáles son los sectores que, digamos, apoyan más el crecimiento de la actividad económica? Es la intermediación financiera, donde están los bancos, las compañías de seguro, los fondos de pensiones, que comparando 2017 con 2018 pasamos de un 27% a representar un 35%. Ha subido en 8 puntos. Y luego la manufactura también representa un 16%, las telecomunicaciones 13%. Todas esas 3 actividades son las que digamos, explican más el crecimiento económico. Y casi no generan empleo. A excepción del comercio, que sí también tiene una ponderación de 14%, creció de 8 a 14% de 2017 a 2018, pero el comercio sí genera bastante empleo.
en detrimento de la agricultura, que en el 2017 se le dio bastante apoyo a la agricultura con programas del gobierno, pero en el 2018 ya eso cayó de 23% a 8%. ¿Y por qué menciono la agricultura? Porque la agricultura es un sector bien importante, sobre todo para los pequeños productores, esa gente del área rural que no tienen ni qué comer, y esa es una actividad que les puede dar siquiera para ingerir sus alimentos, producir algo para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, en resumen, viendo estas tres variables, son las que nos estamos orientando más a actividades que no generadoras de empleo, son las que están haciendo crecer más la actividad económica en detrimento de sectores como construcción y agricultura que están cayendo. Entonces, volviendo al tema inicial de la pobreza, ¿qué pasa? Para generar más empleo necesitamos crear más inversión nacional y extranjera. ¿Qué pasa en nuestro país? La inversión extranjera se ha mantenido en alrededor de 1.100, 1.200 millones de dólares al año, casi está estancada. ¿Por qué no crece esta inversión? Tanto los extranjeros como nuestros inversionistas nacionales tienen falta de confianza en los agentes económicos, no tienen mucha confianza por todos los problemas que todos sabemos que hay en el país, ¿verdad? Inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana, corrupción, tantos problemas que hay. Entonces, esa falta de confianza lo que hace es que la inversión se estanque y por consiguiente no se dan las facilidades y la confianza para que se genere más empleo, y ya con la generación de más empleo, ahí sí se iría viendo una reducción de la pobreza, lo cual no hemos visto desde hace muchos años, como bien lo explicaba Julio, que es la idea, que estos pobres se vayan reduciendo, pero también está el nivel o estancado o tiende a incrementar. Yo quisiera aportar un poquito, y efectivamente tiene toda la razón, señor Diana. Y aquí don Julito Rautales no me deja mentir, que desde que estábamos en el gobierno del presidente Lobo, todo lo que fue la estrategia de Plan de Nación, Visión de País y los pilares fundamentales que se lograron rescatar, precisamente ha sido en estos gobiernos donde más se ha, por lo menos, trazado una ruta de desarrollo integral que tiene que ver con el desarrollo económico, que era precisamente lo que usted estaba hablando, y Raúl me decía al principio de cómo Crédito Solidario interviene en este tema de reducción a la pobreza. Quiero decirles que los microempresarios, por ejemplo, la MIPYME, los micro y pequeños, para ser exactos, representan casi el 90% del tejido empresarial en Honduras y le aportan entre el 70 y el 80% del empleo en Honduras. Pero solamente el 3% de estos, o sea, el 3% de toda la plataforma de acceso a financiamiento, a recursos, los microempresarios solo representan el 3% del 100% de inclusión o de servicios financieros para estos, porque en su mayoría han quedado excluidos de servicios financieros. Y llámese servicios financieros no solamente al préstamo, hablamos de seguros, hablamos de una gran cantidad de servicios que se requieren para que la micro y la pequeña empresa pueda crecer. Por mucho tiempo hemos visto al microempresario como un tema social bajo, que no tiene oportunidad, y no es cierto. Lo que pasa es que el sector no crece porque las condiciones en las que le toca sobrevivir son bastante adversas, como por ejemplo, ya dijimos que no accesan al sistema financiero tradicional, entonces se financian con el prestamista, con el agiotista cercano, a un 20 o 30% mensual. ¿Y quién sobrevive? O sea, prácticamente ellos trabajan para pagar esas tasas de interés. Por otro lado, el nivel de competitividad que estos tienen, si no logran accesar a recursos, muy poco van a poder hacer inversiones para transformar la industria que estos tienen y que realmente se vuelvan competitivos. Y por otro lado, el tema de seguridad, usted lo planteó, mire qué interesante, hoy hablamos de cuántas microempresas están naciendo, de cómo mejorar la competitividad de estas microempresas. Antes hablábamos de cuántas empresas estaban cerrando por extorsión, por inseguridad. Ya pasamos, por lo menos sentimos un clima, no es que está resuelto, pero gran parte del tema de inseguridad ya no lo estamos viviendo. Y hoy se está generando un clima más apropiado para potenciar lo que es este sector. Si hablamos de inversión extranjera directa,
estamos viendo precisamente cuando se da la estabilidad en el país, estabilidad de gobierno, cuando tenemos las políticas públicas bien claras, bien definidas, que es como en lo que hemos estado trabajando de ordenar este entorno, entonces sí se da la inversión extranjera directa. Y es lo que yo les decía anteriormente, si solo volteemos a ver aquí alrededor de Tegucigalpa, cuánto proyecto de edificios estamos teniendo en este territorio. Eso le da a usted un indicador de cómo nuevamente se está invirtiendo, se está creyendo de acuerdo en el país. Que sí tenemos o que falta por hacer bastante. Lo que los vices estaban hablando de toda la intervención integral desde la parte social es también complementada con la parte del desarrollo económico que nosotros estamos haciendo, desde el fortalecimiento al tejido empresarial, desde crear las condiciones de mercado, desde crear toda la infraestructura vial que tenemos en carreteras. Antes sacar productos, de traerlo de Gracias, de La Esperanza, todo lo que eran las verduras y todo esto, desde todas estas zonas en materia de agricultura, era bien difícil por el tema de carreteras. Hoy usted sale en carretera desde La Esperanza Intibucá, puede llegarse a Marcala, llega a Tegucigalpa en menos tiempo. Y si usted ve todo eso, es una infraestructura que también está aportando a la reducción de la pobreza. Julito decía, ¿por qué no hemos avanzado? Pues yo les digo lo siguiente, si bien es bueno, en el caso de FOSDE, cuando tira estos informes, que señala realmente en qué se está invirtiendo el presupuesto y cuáles son los alcances que tenemos, pero también es bueno que resalten cuáles son los programas, cuáles son las iniciativas de gobierno que realmente están dando un impacto. Y creo que como ciudadanía deberíamos de pelear por aquellos programas o aquellos proyectos que se generan en distinto el gobierno, pero que realmente impactan en la reducción de la pobreza y que generan riqueza. Mire, otra de las cosas del por qué el presidente en este momento está volcado en atender a las MIPYME. Si no hay redistribución de la riqueza, no vamos a tener reducción de pobreza. Bien sabemos que hay 4 sectores que son los que crecen anualmente, pero que representan pocas familias las que se benefician al final. Y hoy, atendiendo a la MIPYME, usted distribuye riqueza precisamente en todo este gran tejido. Viceministra, sobre lo que dijo la licenciada Liliana. Sí, es importante realmente, Raúl, y todos los televidentes y mis compañeros de foro, que vayamos entendiendo que si bien es cierto, todo el mundo ha sabido cuánto es el porcentaje de pobres, hemos trascendido como Estado de Honduras a hablar de números y a ponerle rostro a esos números. Cuando el viceministro Miguel habla de que no tenía el Estado un registro de dónde estaban sus ciudadanos pobres, es que es verídico. Llevamos un aproximado de 6 años pudiendo tener una ficha socioeconómica que nos identifica hogar por hogar, la composición de este hogar, con registros nominales que nos va permitiendo saber qué familia hemos atendido, con qué medidas de intervención y qué nos hace falta por atender para poder tener esa integralidad de acciones que queremos. No es que el Estado de Honduras ha desconocido cuántos pobres hay en Honduras, pero dónde estaban, en qué condiciones vivían, no sabíamos hasta hace un tiempo. Y ese es precisamente los avances que tenemos como Estado. Hablando con mis compañeros, hablábamos, es cierto, las políticas de Estado han trascendido de programas con ideas de cómo ir avanzando en el tema social a políticas de Estado que nos permita de un gobierno a otro trazar la ruta, que es lo que hablábamos con Julito en aquel tiempo del plan de nación y cómo iba a ir los planes de gobierno en una línea subsecuente. Los desafíos, como siempre lo digo, son importantes, pero lo importante es tener los instrumentos que nos vayan dando la ruta y el camino de cómo ir abordando el tema de pobreza desde un punto de vista responsable e integral y con mediciones que nos permita ir sabiendo si vamos en la ruta correcta o necesitamos hacer una reflexión más profunda para poder ir avanzando en una Honduras que sea incluyente, igualitaria y que vaya cerrando estas brechas de desigualdad que hemos tenido por muchos años. Viceministro. Sí, cuando ella menciona de que los pobres se encuentran en todos lados, usted va a un barrio periférico de la ciudad y usted va a encontrar gente pobre. Lo que nosotros estábamos diciendo es que normalmente en Honduras se ha hablado de 70% de la pobreza, 40% de pobres extremos. Y nosotros cuando decíamos que hoy sí tenemos y los tenemos identificados, significa que doña Juana, allá en un barrio, la 3 de Mayo, sabemos en qué condición la encontramos y hoy le podemos decir cómo ha mejorado su calidad de vida con todas las intervenciones sociales que hemos hecho. Ahora bien,
quiero explicar algo. Pero cambiaron a doña María por doña Juana. Ahora es Juana. Me acordé de Carlos Flores que María y... María Soledad. Ajá, María Soledad. Ahora es doña Juana. Ah. Entonces, cuando nosotros regresamos a este hogar, podemos ver las intervenciones sociales y cómo ha mejorado su calidad de vida. Y le podemos dar los nombres completos de doña Juana, le podemos dar núcleo familiar. le podemos decir cómo su núcleo familiar está descompuesto, sus hijos, si están en la escuela, cómo los hemos acompañado para mejorar su calidad de vida. Por eso yo le decía, no podemos hablar ahora de más pobres y menos pobres, porque algo que hemos aprendido desde el 2014 es que alguien de la clase media que pierde su trabajo y que no recupera su trabajo, no tenía ahorros y que no puede accesar a la banca o cualquier tipo de crédito, su condición de vida es reducida. O sea, cae a lo que le hablamos hoy en día en una recaída de la pobreza. Entonces, por eso no queremos mencionar pobres saliendo. Y cuando hablamos de temas de ingresos, ¿cómo generamos ingresos en Honduras? Efectivamente puede ser el tema de empleo, pero este empleo debe ser de calidad. Pero yo creo que en Honduras debemos dejar de hablar de empleo y hablar cómo la gente empieza a generar su propio empleo a través de generación de empresas, y es la nueva ley que el presidente Hernández, con todo este apoyo que explicaba el director de Crédito Solidario, a las MIPYMES. Pero para lograr eso, y Julio lo sabe, y por eso menciono desde el presidente Lobo hasta el presidente Hernández, usted tenía que mejorar el tema de seguridad. Hablamos de inseguridad jurídica, hablamos de inseguridad ciudadana, pero también es tiempo que le digamos al pueblo hondureño que sí hemos avanzado. No solo cosas malas han ocurrido en Honduras, han ocurrido cosas buenas. Presidente Hernández agarra o toma el tema de inseguridad de 93 personas muertos por cada 100,000 habitantes, y hoy los datos están entre 39 y 40%. Eso es algo muy importante. El tema de extorsión, que no permitía que hubiese inversión, todo eso ha mejorado. Entonces, lógico, hay que reconocer primero, pero yo le decía, hay que reconocer primero de dónde venimos, dónde estamos, pero también para dónde vamos. Y por eso el presidente Hernández siempre menciona esta frase: no hemos terminado, no podemos decirle al pueblo hondureño, le hemos arreglado todos sus problemas, pero que se han mejorado, muchas de sus condiciones sí han mejorado, ¿verdad? ¿Don Julio? Mire, yo tengo ya algunos años en todo esto, ¿no? Bastantes. Sí, bastantes años de vida y bastantes años de trabajo ya en esto, y específicamente en este tema social. Mire, fue brinco, que feo. Sí, no, pero yo estoy bastante más viejito que todos los de aquí. Yo soy. Mira, recuerdo que fue en el año 2003 cuando se hizo el primer registro de beneficiarios de los programas sociales en el PRAF, ¿verdad? Esto no es nuevo. O sea, que ese argumento de que ya tenemos ahora la lista de los pobres y dónde están los pobres, ese asunto, a mí por eso es que cuando yo veo estas cosas, y como ha pasado el tiempo, me digo, estamos haciendo más de lo mismo, ¿verdad? Es decir, si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. El tema es que, perdón. Pero solo quiero interpretar lo que está diciendo. Ajá. Al decir seguimos haciendo más de lo mismo, está diciendo que están equivocados. Sí, yo creo que hay que, mira, yo no digo que los programas sociales no sean importantes. A ver, hay dos elementos que son clave aquí. Uno es el tema de la atención social que se le debe dar a las familias más vulnerables, lo cual se hace en todos los países. Brasil y el presidente Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva lo hicieron con mucho éxito en su momento. En México el programa Oportunidades ahora, y antes en tiempos del presidente Cedillo tenía otro nombre que ya se me olvidó cómo se llamaba, pero y en Colombia ha habido, en Chile estuvo Chile Solidario. Es decir, estos programas existen en todos lados y está bien, pero yo quiero concentrarme porque yo siento que cuando nos concentramos mucho en ese tema del bono solidario, no recuerdo cómo es que se llama acá, Bono Vida Mejor. Vida Mejor, o el bono 10,000, o se llamaba en tiempos de Mel Zelaya la red solidaria, ¿verdad?
cuando hablamos de esto, estamos hablando como de los pelotitos del árbol de Navidad, en términos de política social. Fue duro eso. Es importante, ojo, es importante, pero no es lo más importante. El elemento clave en la reducción de la pobreza es mejorar, ¿verdad?, las condiciones para hacer negocios en el país, y Gunther lo decía y me parece que es muy importante. Y yo, mira, yo respeto mucho a Gunther porque él ha sido un luchador de toda la vida en este tema del crédito. Y estos elementos, por ejemplo, han demostrado un éxito tremendo en otros países, en países del sudeste asiático, en donde se han ido arriba por todos estos temas. En África lo mismo, ¿no? En Kenia, por ejemplo, ¿verdad? La pobreza se redujo. En Kenia en el año 2000 tenía los mismos indicadores de pobreza que Honduras, 65%, y en este momento están en 32% de pobreza. Es decir, Correcto. han reducido en más de 30 puntos, ¿verdad? Pero no dando bonos. No nos vayamos Sí, a no, Costa Rica, es un ejemplo claro. Bueno, sí, pero Costa Rica tiene un proceso muchísimo más largo, de más de 70 años, en donde lo primero que hicieron fue eliminar el ejército y empezar a ponerle a la educación. Fíjate qué interesante. Recuerdo que allá por el año 2000, 2001, nosotros en el Ministerio de la Presidencia estábamos tratando de poner un proceso inspirado en un famoso economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts que se llama Aldo Modigliani, que ganó el premio Nobel, en donde dice los esfuerzos hay que hacerlos en un programa de ciclo de vida, concentrar mucho los temas en la primera infancia. En aquel momento, te estoy hablando del año 2000, si hubiéramos hecho eso, nosotros lo propusimos, pero a los políticos, a los que toman las decisiones, no les interesó. ¿Por qué? Porque los niños no votan, Liliana. Sí, así es. A los niños... no le pongamos plata a los niños no votan, hombre, concentrémonos en el registro de beneficiarios para ir a regalarle bonos a la gente que viera a votar el día de las elecciones. Entonces, mira, en aquel momento había muchos niños que habían nacido y que ahora tienen 19 años. Si se hubiera hecho eso, en este momento hay en la población entre 16 y 30 años hay 2.6 millones de habitantes, sí, entre 16 y 30 años, de los cuales 600.000 ya tienen título universitario, entre 16 y 30 años. 600.000 tienen título universitario. 200.000 están estudiando, ¿no? Bueno, 800.000. O sea, están estudiando en la U, ya sea en la Autónoma o en cualquier otra universidad, ¿no? Son 20 universidades en el país, hay 200.000 estudiantes. O sea, ahí van 800.000. 800.000 personas más están trabajando de esa población entre 16 y 30 años, ¿no? Hay 1.600.000. Pero hay 800.000 más que no trabajan ni estudian, ni tienen ninguna opción. Esa es la gente que se está yendo del país. Esa es la gente que no encuentra aquí ninguna perspectiva de vida. Entonces, yo entiendo el esfuerzo que se está haciendo, pero creo que si a mí me dicen, Raúl, si vos me decís a mí, te voy a poner todo el día a empujar esa pared de ahí, de la entrevista, a empujarla. Les aseguro que por más que me esfuerce yo, se van a llegar las 6 de la tarde, ahorita son las 8 de 10 de la mañana, se van a llegar las 6 de la tarde y yo me voy a esforzar en empujar esa pared, no voy a poder. Pero Julito. Porque para botar la pared se necesitan ideas. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos cuáles son las causas verdaderas. Y yo te voy a mencionar dos elementos. Hay un problema en el modelo. Hay un problema en el modelo estructural. O sea, no es un problema de ponerle pelotitas al árbol de Navidad. Hay que trabajar en la parte estructural. Mira. Eso de las pelotitas del árbol de Navidad la voy a interpretar como... eso es como un adorno. El tema, mira, ya ustedes están adornando la pobreza. El tema no es cierto. En el hondureño que yo entiendo, no es cierto. Me permita, solo el tema de la gobernanza es clave. No es cierto. Por eso, en el hondureño que yo entiendo, es el exministro, el vicerrector, expresidente, el vicerrector en este momento y expresidente del Colegio de Economistas, cuando habla de esas pelotitas de Navidad, esos son adornos. Ustedes lo que es adornan la pobreza. Termine, don Julio, y luego... Sí, solamente quiero decir, hay dos elementos que son clave. Uno es el tema de la gobernanza. Fíjate que cuando la gente se va de aquí a los Estados Unidos, cumple todas las normas. Lo que va buscando allá es la posibilidad de ir a un lugar en donde te dan todas las oportunidades
y lo único que vos tenés que hacer es esforzarte. O sea, tu bienestar va a depender de qué tanto te esforces, de qué tan disciplinado seas, ¿no? Para poder llegar y cumplir con tus sueños de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no probamos generar un estamento social acá en donde la gente no busque, no ande buscando que le regalen cosas? Correcto. En Estados Unidos nadie te regala nada. Está demostrado. En Estados Unidos nadie le regala nada, no hay un bono, hay nada. Ahorita lo acabamos de demostrar. La gente lo único que anda buscando es un lugar donde le den la oportunidad de que con su esfuerzo pueda lograr, pero eso solo se logra cuando se respeta la ley. Fíjate qué interesante. La gente se va de aquí y allá a los Estados Unidos, allá si se pasa el semáforo en rojo, le ponen una multa. ¿No? Si le decís algo a una mujer en la calle, bueno, te friegan, te meten a la cárcel, ¿no? Entonces, aquí el problema es que son las mismas autoridades las que no cumplen con la ley. No, pero Julito, yo sí lo que... Entonces, cuando la ley se cumple para todos y hay una ley para todos, entonces las sociedades funcionan bien. Esa es la única diferencia entre los países que tienen éxito y los países fracasados, es que los países que tienen éxito, la ley se cumple para todos. Raúl, yo quisiera también comenzar porque decir lo de las pelotitas de Navidad es no reconocer los avances que como hondureños, porque eso no se trata de personalizar las acciones en una persona, sino como hondureños hemos avanzado. Como usted dice, sí, antes no teníamos esa concepción, o en el 2000, como mismo apunta Julio, no teníamos la concepción de cómo abordar el curso de vida. Hoy, con evidencia, le podemos demostrar al pueblo hondureño que tenemos esa concepción de curso de vida, primera infancia, qué medidas de atención, y no nos metamos en el tema de transferencias monetarias condicionadas únicamente, porque existen otras medidas que nosotros mismos hondureños hemos generado con diferentes, en acompañamiento con sociedad civil, con universidad, que nos va dando ciencia un poco al tema de cómo abordar la pobreza. Primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor, sector discapacidad, hoy tienen medidas de atención especial. Y a nivel transversal el tema de multiculturalidad, género, justicia social. Yo pienso que no reconocer que Honduras hemos avanzado, cómo ir avanzando integralmente, gradualmente en el tema de pobreza, es no reconocer que como Estado de Honduras, como hondureños, con la camiseta de la H todos puestas, hemos ido avanzando en estos temas. Yo solamente quiero decirle, porque él, más que nadie, como bien lo dijo Raúl, es ministro de la Secretaría de Planificación. Y el punto que yo le estaba diciendo, tal vez las pelotitas de colores se refería a los colores políticos. Yo me imagino que por ahí va, no por adorno. Porque no, si el hecho de que... No tiene nada que ver la política con esto. Mira, el hecho de que se transferir de un gobierno a otro y que continúe en la transferencia monetaria condicionada, no podemos negar que sea como sea, ha generado un beneficio en el tema de los niños. Hay impactos sociales, que hay otros que nos han descompuesto, si es bien es cierto. Y es más bien hacia eso que yo quería apuntarle. Usted más que nadie sabe que hay programas o proyectos, usted mismo lo dijo, sí que desde el 2000 se hubiera priorizado el tema de los niños. Y que hoy son prioridad. Y que hoy estamos priorizando. Que hoy son prioridad. Pero el punto es que el compromiso de la reducción a la pobreza no solamente es un tema de gobierno, es un tema también de la sociedad civil. De país. Exactamente, de país, de todos, del que hace noticia, de todos. Miren, al país lo podemos enaltecer o lo podemos destruir. Al país lo podemos llenar de esperanza o se las podemos quitar, pero somos todos nosotros. Por ejemplo, desde el Colegio de Economistas, yo siempre le decía, ¿por qué no se puede ir trabajando e identificando qué programas, qué esquema de intervención puede dar más resultado de lo que tenemos? Hablamos de que el problema es estructural, pero no decimos cómo, o desde el punto de vista de tal organización, podría ser una ruta y matricularnos con una ruta. ¿Cuál es el problema que tenemos con cada cambio de gobierno? Que se reinician nuevamente los planes. ¿Se acuerda que cuando usted trabajamos con planes de 20, 30 años, ¿dónde están? Entonces se cambian esas prioridades, pero cuando como sociedad tampoco no luchamos para que el plan continúe o para que se identifique determinado proyecto o programa que está dando resultados en determinada línea, y las abandonamos y dejamos que los demás prioricen sus temas, también volvemos a caer al mismo error de estarnos reiniciando cada 4 años. Por eso le decía que por lo menos en este periodo tenemos una continuidad de diferentes programas y que se van a ver resultados. Mire, hoy yo lo estoy viendo.
más de 1.300 millones. Nunca lo habíamos tenido. Y usted bien lo dice, en el tema de MIPYME, cómo hemos luchado nosotros con este tema. Hoy hablamos de centros de desarrollo empresariales que siguen transformando, cómo ha costado manejar ese tema del servicio de desarrollo empresarial para el tejido de la micro y la pequeña empresa. El tema del acceso al financiamiento, poco a poco se han ido rompiendo esquemas. Hoy un Banprovi que está dando créditos de 30,000 pesos. ¿Cuándo en aquel tema estábamos viendo nosotros abordajes de este punto? Y no es que porque dar 30,000 pesos se va a desarrollar Honduras, pero el punto es que el tejido empresarial micro y pequeño es el mayoritario en el país y es donde podemos tener mayor redistribución de riqueza y es donde se da el subempleo y es donde se da el empleo de subsistencia. Es hacia ahí donde volcamos también los esfuerzos y oportunidades. Sin mencionar que el abordaje social también es importante, porque don Miguel decía algo muy cierto y es verdad. Hoy las intervenciones a una familia no solamente se da porque si tiene el bono o no tiene, o sea, si tiene un beneficio, no. Si se le puede dar el bono, si se le puede mejorar su casa, si se le pueden mejorar condiciones de trabajo y que pueda emprender, ahí sí estamos sacando de la pobreza esa familia. Antes, tal vez el abordaje de la pobreza era en términos generales. O sea, se detonaba determinado proyecto y se hacía general. A nivel general. Correcto. Hoy no, hoy es focalizado personal. Hoy, presidente, es 30,000 familias con nombre y apellido, se sabe que ya salieron de pobreza. Que tenemos más de 170,000 personas que también mejoraron condiciones de vida, con nombre y apellido. Eso es importante también para nosotros, porque si bien la política pública es de materia general, pero también el que podamos identificar y focalizar la atención es prioridad. Mire, no se puede abandonar a la gente y revisemos, de nuevo yo rescato, por ejemplo, las diferentes políticas que sí han dado resultados. La materia de seguridad no lo podemos desconocer. Hoy en día estamos recuperando barrios y colonias que antes estaban secuestradas por Mara. ¿Qué oportunidad tenía de reducir la pobreza a esa familia? También existen cifras que se contradicen en este tema entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el FODES. Más adelante, en un momento les pregunto a ellos por qué. Antes el viceministro Miguel Zúñiga. Gracias, Raúl. Yo quería mencionar lo que Julio comentaba. Dos cosas. Primero, que los niños no votan. Segundo, las pelotitas de Navidad. Yo me imagino que cuando hablaba de las pelotitas de Navidad se refería a toda la parte de los gobiernos pasados, y usted puede revisar la historia, quiénes han gobernado Honduras. Yo no me voy a meter en ese tema político. Pero sí yo mencioné desde mi primera intervención de que desde el presidente Lobo hasta el presidente Hernández, 5 años de gobierno, se sentaron las bases porque aquí todos hemos coincidido en algo y que todos estamos de acuerdo, que la pobreza es un problema estructural y que de acuerdo a eso lo hemos ido atendiendo. Y quiero contarle una experiencia. Siempre en Honduras se ha cuestionado el tema del bono vida mejor, ¿verdad? Toda esta transferencia social que le hacen a los hogares con corresponsabilidad que el niño tiene que estar en el aula de clases, recibiendo para quebrar otra trampa de la pobreza que es el analfabetismo. Yo tuve la oportunidad de viajar a China, Taiwán, a ver los temas de proyectos sociales en China, Taiwán, y me llamó poderosamente la atención cuando estuvimos con la gente de educación. Visitamos toda la parte social. Y cuando ellos nos explicaban qué estaban haciendo con los niños en China, me llamó poderosamente la atención algo. Y yo les consultaba. Y es que en China, Taiwán, todos los niños están recibiendo atenciones sociales. Y yo les preguntaba, ¿por qué lo hacen? Y no importa el estatus económico que ellos tengan. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué lo hacían si en Honduras, cuando nosotros hablábamos de esta estrategia de que los niños estuvieran en el aula de clase a través de la transferencia social del bono vida mejor, era cuestionado y criticado y que no era una atención correcta? Y nos daba una sola respuesta. Eso me impactó a mí. Nosotros, los taiwaneses, hemos entendido algo. Que el futuro de China-Taiwán pasa porque los niños sean bien atendidos y que ellos hagan bien las cosas cuando ellos crezcan. ¡Wow!, dije yo. Eso es tener muy claro qué es lo que quiere un país. Entonces, y lo otro que quiero yo mencionar acá,
con el tema de los niños, el tema de las pelotitas de Navidad, es que difícilmente un hondureño reconozca el avance que hemos tenido como país. Pero usted va al Sistema de Naciones Unidas, BID, Banco Mundial, ellos están reconociendo el avance de Honduras. Ellos mismos lo están reconociendo y ellos mismos han venido a decir Honduras ha avanzado y yo siempre lo dejo en la mesa, así como el presidente Hernández lo menciona en cada una de sus intervenciones. Raúl, no hemos resuelto el problema de los hondureños, pero también es grosero no reconocer que hemos avanzado. Cuando efectivamente Julio mencionaba Kenia, yo conozco el tema de Kenia, conozco el tema de Botswana, es más, estuve en un foro de ministros de Desarrollo Social en Botswana viendo toda la problemática de desarrollo social. Y algo que yo les explicaba en este foro a todos los países que habían ahí de Latinoamérica, África, Asia, incluso se abordó el problema de Grecia, todo el problema que pasó Grecia. Y una conclusión que sacamos de ese foro fue la siguiente: no podemos comparar los países porque las realidades son diferentes. Y eso es lo que he estado defendiendo yo. ¿Dónde fue el foro? En Botswana. En Botswana. Sí, porque yo estuve en Ghana y es impresionante la pobreza ahí. Sí. En Botswana. Y efectivamente... Solo le voy a plantear algo. Yo vi, en Ghana había salido usted y habían 200 niños vendiéndole una bolsa de agua. Pero niños extremadamente pobres. África es. Correcto. Y mire qué curioso. Cuando usted ve la riqueza de Botswana, que produce diamantes, el tercer lugar del mundo, a la par de Sudáfrica, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué hay pobres? Entonces desde ahí nosotros llegamos a una conclusión, y yo siempre he defendido ante el Sistema de Naciones Unidas, es que no podemos compararnos. La realidad de Kenia es otra. Kenia es un ejemplo mundial. Colombia, aquí en Latinoamérica, Colombia es un ejemplo. Pero yo ya les dije, no podemos comparar entre países porque las realidades son otras. Y yo estoy de acuerdo. Y aquí yo creo que Julio, Liliana, estamos de acuerdo en varias cosas. Lo que sí yo no voy a estar de acuerdo es que no se reconozca que Honduras ha avanzado, porque si lo reconoce el Sistema de Naciones Unidas, lo reconoce el BID, lo reconoce el Banco Mundial, creo yo que los hondureños debemos de reconocer ese avance. Gracias, Raúl. Yo solamente quiero recalcar lo que dice aquí mi compañero viceministro, y es que Honduras le está apostando directamente a la niñez con diferentes medidas, y eso implicará una nueva generación de hondureñitos y hondureñitas que en un futuro, como dice usted, hace 18 años los niños no votaban, pero eso es un tema aparte, pero que en un futuro van a ser una nueva generación de hondureños con capacidades diferentes, educados, con sistemas de salud diferenciados, y es ahí donde Honduras va a poder ver la diferencia de lo que es apostar en aquellos pequeños que hoy nacen, pero que son los futuros constructores, médicos, políticos y gobernantes de este país. Licenciada. Sí, el tema, como bien lo decía Miguel, el tema de la pobreza es un tema estructural, ¿verdad? Es un problema que viene desde hace varios años, pero como lo hemos manifestado aquí, los niveles no bajan. Por lo menos se debería de ver desde hace varios gobiernos que viene disminuyendo, que sea gradualmente. Y no es la Secretaría de Desarrollo Social por sí sola que va a resolver este problema. Si es un problema estructural, es un problema que tiene que ver con todas las secretarías de Estado y con todas las políticas de Estado, ¿verdad? Son temas que están vinculados a la parte macroeconómica del país y, repito, cuando hablamos de que estamos bien macroeconómicamente, no quiere decir que estamos bien en la parte microeconómica y sobre todo en la parte social. Es correcto. Que si cada gobierno ha venido haciendo sus esfuerzos, los ha venido haciendo, pero recordemos que desde que arrancó a tomarse el tema como pobreza, digamos, desde que se eligió a Honduras como país pobre, altamente endeudado, teníamos una gran ventaja. Los préstamos que nos daban después de que Honduras accedió a ese calificativo de país altamente endeudado, nos daban préstamos a plazos de 40 años y tasas de interés bien bajas, 1 y 2% eran las tasas de interés que pagábamos como país. Cuando ya nos sacaron de esa categoría, que ya consideraron que teníamos un ingreso medio, por así llamarlo, ya nos sacaron de la categoría de país pobre, altamente endeudado. Ahora los préstamos que pagamos son a tasas
que son no concesionales. Por eso cada préstamo que el país contrata, hay que pagarlo con altas tasas de interés y nos ponen unos plazos bien cortos, así como los bonos soberanos que se han colocado en los últimos años, que son tasas arriba del 7% y el plazo también bien corto, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener cuidado, repito, sí, hay que hacer un esfuerzo a nivel de país y ojalá fuera que al cambiar un gobierno, el siguiente les diera continuidad a las medidas que han dado buen resultado en el anterior. Eso sería lo ideal y un buen ejemplo aquí en América Latina es el caso de Chile, ¿verdad? Por eso es que Chile pasa de un gobierno con una ideología a otro y las políticas económicas les dan continuidad y por eso es el éxito de ese país y de otros que puedan haber aquí en la región. Me dice un compañero aquí, Iscoa, la pobreza se combate con más trabajo, no con caridad, y eso lo afirmó el mexicano Carlos Slim. Bueno, sí, mira, yo repito, mi tesis es que los problemas estructurales hay que abordarlos con medidas estructurales. Y hay un elemento bien importante en el país. El presupuesto, a diferencia de otros países, el presupuesto en Honduras debe ser un instrumento de desarrollo. Fíjate, en el año 2010 el presupuesto de Honduras era 120.000 millones de lempiras. 120.000 millones de lempiras hace 9 años. Para este año 2019 el presupuesto es 262.000 millones de lempiras. Es decir, ha crecido se ha casi triplicado el presupuesto nacional en 10 años. Entonces, está bien, yo no me opongo a eso, a mí me parece coherente. Si la población ha crecido menos, pero ha crecido, ¿no? Y hay que atender a más gente. Solo esta pregunta, Julio, me dice el abogado Germán Licona, pregúntele a todos sus panelistas que ellos hablan de que el BID y el Banco Mundial les reconoce sus avances, pero recuerde que ellos tienen unos intereses porque prestan los recursos económicos, pero la CEPAL ya manifestó que en los últimos 4 gobiernos la pobreza solo había reducido el 3% del 66%, lo que observamos que hacen más de lo mismo. Sí, a ver, voy a terminar mi idea y después voy a referirme a los organismos internacionales. Mira, entonces el punto acá es que si vamos a utilizar, o sea, si el presupuesto ha crecido tanto y todos convenimos en que es un instrumento muy importante para lograr el desarrollo en el país, creo que debemos ser muy consecuentes en esto, ¿verdad? Incrementar la calidad y mejorar la calidad del gasto en educación, mejorar la calidad del gasto en salud. Esos son los elementos que van a combatir estructuralmente el fenómeno que tenemos. Hay que avanzar. Estamos de acuerdo. El problema es que, y sigo con datos, porque me parece que hay que hablar con datos, ¿no? Cada quien tiene derecho a su propia opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a sus propios datos, ¿verdad? Entonces, el tema es que el presupuesto en educación, por ejemplo, en el año 2010, era el 18% del total del presupuesto del país. Y para el 2019 el presupuesto en educación es el 12%. O sea, ha caído en términos del total, ¿verdad? Entonces, no podemos, un país que pretende mejorar la calidad de vida de la gente, no puede reducir de esa forma el gasto en educación. Lo mismo pasa con el gasto en salud. Entonces, yo estoy de acuerdo con que es importante avanzar. Yo no voy a negar que se han hecho esfuerzos, repito, pero esos esfuerzos tienen que ser coherentes con las necesidades que el país tiene. Ahora, brevemente me refiero al tema del BID y del Banco Mundial. Sí, en efecto, el BID y el Banco Mundial yo he visto los estudios, incluso uno de ellos, el del Banco Mundial, lo hizo la Universidad de Harvard, sobre el efecto que ha tenido, por ejemplo, el bono Vida Mejor. Lo leí. Está muy bien. Y a mí me parece que el trabajo que hace esta gente acá en el país es importante. Pero yo soy testigo. No voy a hablar de la administración actual porque no conozco exactamente las interioridades. Pero yo he estado allá adentro, Miguel y Doris, y yo sé cómo funciona esto. Mira, el BID y el Banco Mundial tienen su metodología comprobada, muy buena, pero el tema es que ellos esta metodología la prueban y la ejecutan en una muestra pequeña de la población, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del BID, su población meta eran 30.000 familias
Y esas 30.000 familias, el estudio corrobora que la pobreza se redujo en una cantidad importante y eso es positivo. Pero el problema es que en el país hay 600.000 familias pobres. Y el BID y el Banco Mundial hacen este esfuerzo en una muestra pequeña para que el gobierno, con sus propios recursos, utilice la misma metodología para mejorar la calidad de vida de esa familia. El problema es que no sucede, por lo menos no ha sucedido. Y ahí yo les dejo a ustedes la palabra, porque yo sí fui testigo. Y yo hablaba con la directora del PRAF, porque yo era funcionario, y le decía, directora, hagamos esto. Y ella me decía, no, pero es que el presidente a mí me dice que tenemos que ir a entregar bonos a tal lugar. No, pero es que así no se hace eso. Hay que trabajar sobre sobre la cantidad de familias que ya tenemos focalizadas. Pero, lamentablemente, las autoridades al máximo nivel no tenían esa idea, ¿verdad? Sino que decían, no, vamos a repartir bonos, porque al final lo que a mí me gusta es estar repartiendo bonos a lo loco. Entonces, yo no podía haber una planificación adecuada porque las autoridades repartían bonos sin metodología. Entonces, está bien que el BID y el Banco Mundial trabajen con una cantidad pequeña de personas para que demuestren cómo es que se debe hacer el trabajo. Pero si esto no se materializa en el resto de la población, repito, no va a servir o va a servir de muy poco, porque, repito, el programa del BID, el programa del Banco Mundial, beneficia a 30.000 familias. Pero son 650.000 las pobres. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrarnos para que la metodología pueda tener sentido. Sí. Lo dejo ahí. Yo pienso que aquí tenemos que también ir aclarando esas nebulosas que quedan en programas como estos, de decir que el estudio de impacto que hizo el BID es al bono Vida Mejor. La base del bono Vida Mejor, comenzando que son 300.000 familias que reciben sistemáticamente una transferencia con corresponsabilidad en educación y salud. Es decir, estamos generando capital humano para aquellos hogares, porque nuestra brecha educativa se cae en el tercer ciclo y es ahí donde Honduras les tiene que apostar para tener mejores hondureños que estén mayor capacitados para formar la Honduras que nosotros estamos dejando como legado. El estudio de impacto que hizo el BID es precisamente tomando muestras, como todos los estudios científicos, un estudio científico de la Universidad de Harvard, bien lo apunta Julio, y que las muestras son comparables en un grupo que tiene el abordaje del bono y un grupo de familias que no las tiene, para poder comparar cómo son los avances y los impactos que tiene en desnutrición, en avance educativo, en poder saber que la primera causa de muerte en los niños en Honduras es precisamente en este tema de no tener partos institucionales, y también el bono abordó esa parte de corresponsabilidad, es decir, el estudio demuestra con hechos y evidencias que el bono tiene impacto positivo en reducción de pobreza. No es cierto que solo se hizo en 30.000 familias, se hizo en la muestra total del bono de 300.000. Lo que dice es que 30.000 familias de la muestra del universo del bono tuvieron mejores avances en reducción de pobreza. Entonces, yo sí quisiera que tuviéramos, pues, que dejar aquí al pueblo hondureño que nos está viendo la idea clara realmente qué es lo que dice el BID del Banco Mundial. Es cierto, ellos tienen intereses particulares en el sentido de que ellos son los prestamistas de las inversiones de Honduras, pero ellos tienen que velar también que esas inversiones se hagan de manera coherente. No es que van a venir, y el estudio se hizo con la Universidad de Harvard, no se hizo un analista del BID viniendo a hacer estudios aquí. Entonces aquí sí tenemos que reconocer también que los estudios demuestran conciencia, la ciencia demuestra de que el tema del bono ha avanzado y que reduce pobreza. Sí. Que tenemos que tener otras medidas, ya lo explicó Gunther, que la reducción de pobreza es generando riqueza a través de un sistema, un ambiente de seguridad, un ambiente jurídico, que ya lo explicó Miguel, pero también generando condiciones para que la inversión venga a Honduras. Y mientras eso ocurre, que eso ha ido ocurriendo a medida hemos tenido un presidente que ha tomado decisiones en el país, la población hondureña esperaba una respuesta de atención de su dignidad, y eso es lo que hemos hecho, avanzando como Estado, como equipo, el tema social, pero también el tema de inversiones y el tema macroeconómico. Quiero complementar en algo. Quiero agradecer la participación esta mañana. Gracias. Gracias a usted por el espacio. Espéreme, que vamos por partes. Licenciada, ¿sus conclusiones? Sí, bueno, la conclusión es que el tema de pobreza amerita seguir avanzando en él, ¿verdad? Es un tema grande. Sí, y lo que nos dice es que para reducir la pobreza se necesita generar más inversión nacional y extranjera,
y al generar más inversión nacional y extranjera se va a generar más empleo. En esa forma es que se va a ir reduciendo la pobreza y no es suficiente solo con programas, digamos, de asistencia social, no son suficientes para ir sacando a tantos millones de hondureños que están en esos niveles de pobreza. Y gracias por la invitación al programa. No, le agradezco a usted su participación. ¿No, Julio? Sí, mi comentario final es coherente con lo que decía Liliana. Yo pienso que es necesario tener medidas o tomar medidas de alivio a la pobreza, pero no son suficientes. Es importante que en el presupuesto, que en los esfuerzos de política y sobre todo en los elementos de gobernabilidad y cumplimiento del rule of law, como dicen los americanos, es importante que vayamos avanzando, porque si no, vamos a seguir poniéndole chibolitas al árbol sin que el árbol deje de ser una chiribisca. Bien, gracias a don Julio Raudales. Cerramos el viceministro Miguel Zúñiga. Mire, dos conclusiones que yo puedo tomar hoy es que don Julio y los panelistas aquí todos nos dieron la razón de que los estudios demuestran que sí hay reducción de pobreza. Y yo me quedo con esa primera conclusión. Y lo segundo, don Julio hablaba de números. Ya Honduras le está reconociendo el 3%. Yo le doy un dato. Colombia, para reducir un punto de pobreza, se tarda 5 años. Es cierto, los colombianos son 50 millones, los hondureños somos un poquito más de 9 millones. Entonces, ¿qué le puedo decir yo al pueblo hondureño? Ya en el foro quedó evidenciado que sí estamos avanzando y que vamos a seguir atendiendo al pueblo hondureño y que en los próximos años la CEPAL, Sistema de Naciones Unidas, Banco Mundial, BID van a reconocer todo el avance y con puntos, como bien lo decía Julio Raudales. Muchas gracias. Bien, gracias a mis invitados, gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Hoy hablamos el tema de la situación de la pobreza en el país. Buenos días.